Yo soy Lisette Vázquez, soy psicóloga organizacional y estoy especializada en consultoría de adquisición de talento. Llevo alrededor de 15 años de experiencia en el tema y he trabajado para empresas tanto multinacionales que tienen presencia en muchísimos países del mundo, entonces he trabajado en muchos entornos internacionales y multiculturales, y también he trabajado para empresas más pequeñitas, startups y este tipo de emprendimientos que conjugan algún campo de conocimiento con la tecnología para proveer soluciones innovadoras. Así que en diferentes ámbitos y ambientes y en diferentes países también. El primer trabajo tenemos muchas expectativas. Algunas de esas expectativas tienen que ver con el poder resolver el tema económico. Todos nosotros queremos ganar esta independencia económica y tenemos muchos planes y proyectos para los cuales necesitamos dinero. Pero por otro lado, también el primer trabajo nos permite descubrir más de nuestras habilidades, más de nuestros talentos, o también fortalecer algunos que ya sabemos que tenemos. Uno primero tiene que ser consciente y hacer el ejercicio de entender cuáles son las capacidades que uno tiene, cuáles son esas competencias que uno tiene, cuáles son las cosas que a uno le gusta, y bueno, también entender qué cosas le falta justamente para poderlas fortalecer, esperemos y gracias a esa primera experiencia laboral y lo que continúa como recorrido laboral. Muchos trabajos iniciales tienen que ver con aquello que puede compaginar bien con nuestra rutina de estudiantes. Tiene que ver mucho con eso. Entonces, muchas veces al inicio vemos trabajos de medio tiempo o trabajos que puedan darse los fines de semana. Y muchos trabajos de medio tiempo tienen que ver con la atención al público, ya sea de manera presencial, pero también de manera virtual. Entonces ahí encuentras oportunidades como las de atención al cliente en call centers, o puedes encontrar oportunidades también de formar parte de equipos de community management, ¿no? Muchos de estos son remotos, o también oportunidades en diferentes establecimientos para atender a clientes persona a persona, ¿no? Físicamente. Muchos de esos tienen que ver con ese tipo de labores. Si has estudiado temas de laboratorio o química o biología, seguramente algún laboratorio te va a ofrecer una oportunidad así. Si has estudiado desarrollo y programación y sistemas, alguna quizás consultora de sistemas puede darte la oportunidad de participar en proyectos específicos y pues entregar el código que has creado, ¿no? Para ese proyecto específico. Así que en estos últimos casos ya aquello en lo que estás trabajando pues está mucho más ligado a tu formación y a tu carrera. Entonces ahí no solamente estás teniendo idealmente algún ingreso, pero también estás ya fortaleciendo tus habilidades profesionales y además estás ganando habilidades personales, porque recordemos que los primeros trabajos nos sirven para explorar tus capacidades nuevamente, fortalecer algunas que ya tenías y pues ganar conocimiento. Entonces en diferentes aspectos es que nos vamos nutriendo con estas primeras experiencias profesionales. El tema de ganar experiencia personal en alguna habilidad personal, vamos a decir en general, en alguna habilidad blanda, porque las habilidades son como blandas en términos de competencias, por ejemplo, ganar en liderazgo, ganar en comunicación, en habilidades incluso de negociación, bueno, eso ya un poquito más adelante. Pero por otro lado ganas también conocimiento, entonces sabes cómo generar un código mucho más rápido si te estás, por ejemplo, estudiando sistemas, o en el tema de la atención al cliente, pues sabes cómo resolver de una mejor manera gracias a los procedimientos, políticas que ya vas conociendo y le resuelves un problema a algún cliente. Eso tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Entonces, en tu primer trabajo van a confluir esas habilidades blandas junto con esas habilidades duras que son el conocimiento. Le vas a poner tu toque personal y pues así te vas nutriendo como profesional y también como persona. Es interesante ver que esta parte de la vestimenta muchas veces es un filtro como del criterio que aplica el candidato hacia una oportunidad laboral. Entonces, vamos a contrastar dos casos, por ejemplo, ¿no? De repente de la persona que efectivamente es verano, pero te vas con un topsito y unas tiritas a tu entrevista de trabajo, entonces no es lo más apropiado. Uno puede preguntar respecto del código de vestimenta, porque existen algunos, bueno,
Por ejemplo, ¿no? Si tú te desarrollas o estás estudiando algo que tiene que ver más con la actuación, por ejemplo, ¿no? Y vas a tener una conversación para algún proyecto en ese tipo, pues también cabe hacer la pregunta de qué es lo mejor y qué iría más en línea si es que te estás presentando para un proyecto específico, ¿no? Estas recomendaciones caen quizás un poquito más en el campo de lo más común y convencional, pero para el campo creativo sí pueden haber algunas excepciones. El tema de limpieza y pulcritud necesitan ser los principios rectores en tu atuendo. Limpieza, pulcritud, y ya de ahí le añades un poco el estilo dependiendo del sector al que te diriges. Y el no ser demasiado llamativo, recuerda que tú vas ahí a causar una impresión no necesariamente por tu pinta, vamos a decirlo así, pero por la información que das, la energía que despliegas y las actitudes que se dejan notar cuando estás conversando con tu entrevistador. Entonces, inicialmente vas a llevar a cabo una búsqueda, ¿cierto? Y muchas de estas búsquedas se llevan en plataformas. Hemos mencionado algunas como Boomerang, Indeed, incluso LinkedIn o LinkedIn. Entonces, una vez que identifiques alguna propuesta, pues le vas a dar clic a aplicar. A veces hacen algunas preguntas, como por ejemplo, podrían preguntarte un poquito tus pretensiones de sueldo. Lo ideal, y yo siempre le recomiendo también a las empresas que contratan talento muy joven, es que haya una remuneración de por medio. Yo siempre creo que el conocimiento, el tiempo, la energía necesitan valorarse. Yo no soy muy fan de aquellas posiciones que buscan practicantes y no les pagan nada, ¿no? Porque al final los practicantes te van a entregar algo. Te van a entregar algo definitivamente, te van a ayudar a resolver algo y eso necesita compensarse. Así también pues haces que la persona se motive, ¿no? Porque gracias a ese dinero pues va a poderse comprar los libros que necesita, pagarse la membresía en alguna red que le sirve para su trabajo, en fin. Cuando tu CV resulta preseleccionado, típicamente hay una llamada o algún tipo de comunicación, incluso también por correo, con algunas preguntas filtro. Y te pueden llamar como para validar tu disponibilidad, cuando puedes incorporarte. Muchos lugares piden disponibilidad inmediata. Eso no necesariamente significa que enviaste tu CV y al día siguiente ya necesitas estar disponible para empezar. No. Es una vez que confirmen que tú eres el seleccionado, pues cuánto tiempo a partir de ese momento es que dispones como para incorporarte, ¿no? Entonces, sí, ese es un tema de la disponibilidad que muchas veces se pregunta y hay que entenderlo. Sí, una semana después de que me confirmen o a los 2 días o el siguiente lunes al que ustedes me confirmen. Y otra de las preguntas filtro durante ese primer contacto pueden incluir el confirmar tus conocimientos. Entonces te podrían decir ellos, nos comentaste que manejas Excel intermedio, por favor dinos si puedes hacer tablas dinámicas, ¿no? Por ejemplo. Entonces va a ser una conversación corta, pero de tipo confirmatorio. Y muchas veces también se toca el tema salarial. Entonces, lo ideal es que estés también en un espacio donde puedas hablar un poco de estos temas, ¿no? Porque estar de pronto en la calle o delante de todos tus amigos hablando de sueldo, y sí, que ese que el otro, no siempre te vas a sentir cómodo, así es que intenta buscar un espacio y que tu espacio demuestre esto que quieres proyectar. Una cosa central y cardinal es que con esos contactos, con esas interacciones, tú estás demostrando quién eres y cómo eres. Si tu entorno no está muy ordenado, de pronto estás hablando y por acá se te caen las cosas, como a veces he visto, y digo, si no ha sucedido un temblor, entonces, ¿qué está pasando por ahí? ¿No? Entonces, valida eso con la anticipación debida, que tu espacio esté limpio, esté ordenado, esté despejado. Todas aquellas pruebas que implican los dibujitos, ¿no? Se llaman pruebas proyectivas y sirve para entender algunos rasgos de tu personalidad. Es que hablando de la parte evaluativa nos podremos extender un montón, no sé si vamos a tener el tiempo, pero para que se entienda un poco y de pronto no te agarre el miedo, ¿no? Cuando te expones a esto. Entonces esta parte que te piden hacer los dibujitos, que a veces son personas bajo la lluvia,
a veces son solamente dibujo una persona, a veces te muestran como unas manchas y te preguntan qué ves en esta mancha y qué ves en esta otra mancha y qué ves en esta otra mancha, y así te presentan diferentes láminas para entender tus rasgos de personalidad, pero también para entender algunas habilidades. Vamos a poner el caso muy concreto de, por ejemplo, si te presentas a un supermercado para una posición ya sea de atención en cajas o de reposición, o incluso del trabajo que se hace al interno de cada sección, por ejemplo, en la sección de verduras, ¿no? Y estás mucho incluso en el frigorífico, en fin. Se aplican algunos test justamente orientados que si es en caja, por ejemplo, típicamente se resuelve una prueba psicométrica que implican ejercicios de aritmética, porque obviamente es una habilidad que vas a utilizar mucho cuando estás recibiendo dinero, dando cambios o vueltos, etc. Y van a medir tu habilidad en ese sentido, ¿no? Tu habilidad aritmética, tu habilidad de reconocimiento de monedas. Hay una prueba que de hecho tiene unas figuras de monedas y necesitas reconocerlas por tamaño, cuál es el valor de cada moneda, ¿no? Y eso es para ver tu nivel de inteligencia. Pero como sabemos, la inteligencia también abarca diferentes aspectos. Un aspecto es el lógico-matemático, otro aspecto tiene que ver con la comunicación y el uso del lenguaje. Y así estas pruebas pueden tener sus diferentes secciones también. ¿Sabes? Me llamó la atención que me preguntaron cuánto dinero gastas al mes para cubrir tus necesidades y en qué categorías. Y me pareció tan intrusivo. Entonces, tú siéntete en la confianza de que si algo está yendo, y eso yo lo aliento a todos, porque todos al final somos personas y necesitamos también un respeto íntimo y privado nuestro, ¿no? Y si en algún momento, yo siempre le digo a la persona, también me ha tocado poner, ¿no?, una especie de pared. Algo está yendo en contra de tu integridad como persona en primer lugar, y está yendo contra tu privacidad. Entonces, muy educadamente pregunta, ¿no?, la relación que eso puede tener con el puesto, y si no va contigo, pues educadamente dices que el puesto no es para ti, ¿no? O sea, tienes siempre un poder. Anda con la mayor confianza que puedas. Si no es para ti, no es para ti, buscas otras oportunidades, ya te llevaste de todas maneras una experiencia de vida, ¿no? Esas preguntas que te pueden hacer, sobre todo para primeros trabajos y para lo que en recursos humanos llamamos posiciones juniors, porque están las posiciones seniors, aquellas donde se presentan personas que ya tengan 5 años de experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y están las posiciones más juniors, ¿no?, que vamos a llamar como prácticas preprofesionales, que es en realidad, que típicamente las buscan organizaciones, ¿no?, empresas, organizaciones, para cubrir algunas actividades que no son tan complejas en el nivel de responsabilidad, pero que sí pueden ser demandantes para una persona que está ganando experiencia inicialmente, y también como para comprender un poco cómo se mueven los entornos laborales. Entonces, una cuestión que yo aliento muchísimo a la gente, en realidad, independientemente del nivel de seniority, es decir, que si eres un junior o si eres un senior, que conozcas muy bien. Y una pregunta clave en ese sentido es: ¿cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? ¿No? Entonces también tú ahí aplica un poco de estrategia y elige mencionar primero o explayarte en aquella habilidad que tú tienes y que va en línea con el puesto. Tu manejo, por ejemplo, pulcro y ordenado de la información, el ser metódico. Ojo, si es que esa es tu habilidad. Para eso ya tuviste que haber llevado a cabo el ejercicio muy interno tuyo, pero también le puedes preguntar a la gente que te conoce cuáles creen que son las fortalezas que ven en ti. O sea, haz tú el ejercicio, pero también pregúntale a la gente que conoces cuáles son las fortalezas que ellos ven en ti. Y algunas veces te vas a llevar algunas sorpresas que te van a ayudar a justamente conocerte mejor. Yo aliento muchísimo a que hagas ese ejercicio de autoconocerte. Y una de esas formas del autoconocimiento es respondiéndote a esta pregunta, ¿no?, tus fortalezas y tus puntos de mejora. Otra pregunta que te pueden hacer, que quizás hinca un poquito más, es
Cuéntame de algún error que hayas llevado a cabo. Todos nosotros cometemos errores, cuéntame de uno. Entonces prepárate para eso y piensa que todos nosotros cometemos errores y la utilidad de un error es que hayas sacado una lección de eso. Entonces no solamente menciona el error, sino también comenta qué aprendiste a raíz de eso. Pudo haber sido una lección amarga. Y lo puedes decir, la mayor parte de organizaciones maduras van a tomar bien, organizaciones maduras, van a tomar bien que tú admitas que te dejó un sabor amargo, que te hayas sentido frustrado, molesto, o que haya traído tal y otra consecuencia y tu equipo se haya sentido frustrado, molesto contigo, ¿no? Las organizaciones maduras, pues porque así sucede, ¿no? Puedes tener muchas preguntas respecto al proceso de selección, es decir, ¿y cuántas fases compone el proceso de selección o de ser esta entrevista satisfactoria? ¿Qué es lo que vendría? Que es algo que también necesitas tú saber justamente para poder organizar tus tiempos, previendo obviamente que puedas incorporarte con ellos, ¿no? También puedes preguntar, ¿esta posición o este puesto es urgente, no es urgente? Si es que tienes la genuina pregunta. Y puedes hacer algunas preguntas un poquito más, si gustas, complejas respecto a la organización y de repente, si algo te llamó la atención en esta sección de la misión, visión y valores de la empresa, puedes hacerlo, ¿no? He visto que sus valores son estos, ¿cómo es que en el día a día reflejan este y este valor, por ejemplo, ¿no? O alguna pregunta que me han hecho a mí y que a veces a la entrevistadora la haces también ponerse un poco reflexiva. O sea, es una sección en la que el entrevistado también demuestra un poco de poder en el sentido de he podido analizar información, por eso es que te planteo esta pregunta, ¿no? Y algunas preguntas son más aclaratorias sobre el proceso de selección, la urgencia de la posición o incluso el por qué están buscando una persona en esa posición, si sospechas que estás reemplazando, por ejemplo, a alguien. Eso, esas son preguntas que tú podrías hacer. Por eso, algunas de estas preguntas necesitan ayudarte a entender mejor cómo vas a llevar, si es que estás trabajando y estudiando, cómo vas a llevar bien todo eso. ¿Cuáles son los horarios, por ejemplo, no? Es una pregunta crucial. ¿Cuáles son los horarios? O de pronto, si se trabajan feriados, ¿no? Podría interesarte a ti eso. Ese es un ejemplo de preguntas que te ayudan a esclarecer el rol. Y hay otras preguntas que te ayudan a entender mejor la organización o el puesto también.